Y ahora sí que sí, después de estar todo el día aquí en el Santiago Bernabéu, por fin me decido ahora a las 4:40 de la tarde a hacer el vídeo. ¿Qué tal? Muy buenas, hoy es miércoles 29 de junio, iba a decir de enero, no sé por qué. Y aquí estamos un día más en las obras del Santiago Bernabéu. Tenemos novedades, así que quédate. Sobre todo también tenemos vídeos e imágenes desde Torre Europa y lo pondremos al final del vídeo. Así que quédate y nos vemos en un trepidante vídeo aquí en Santiago Bernabéu. De momento están empezando a colocar una pedazo de estructura con una forma hiper rara aquí encima de la Torre B. Mirad cómo la están colocando en estos precisos instantes. Ahí que vemos a un pedazo de operario, un pedazo de crack con la mini cuerda colocando, ayudando a maniobrar para dejar ya esa pedazo de estructura para seguir continuando con la estructura de la viga corona aquí a su paso por Concha Espina por la Torre B. Disculpa, no te puedes parar ahí. ¿Una a la Madrid o algo? ¡Vamos ahí! ¡Qué pedazo de crack! ¡Qué pedazo de crack! Seguimos, seguimos, seguimos. Mirad ya cómo han puesto la séptima guía simple aquí en la esquina de la Torre B. Mirad cómo las patitas de la araña siguen creciendo, siguen creciendo. De aquí a nada vamos a ver ya prácticamente el Santiago Bernabéu por toda esta parte de aquí ya con la piel envolvente, Ojalá sea dentro de poco, pero lo malo de todo eso es que no podremos grabar desde fuera. Sonidos tristes, sonido triste, sonido triste. De momento trabajando en la instalación de conexiones inferiores en las nuevas guías simples. Ahí veis que han dejado este pedazo de hueco. No sé si incorporarán alguna guía simple en esta esquina, pero aquí lo veis. De momento este hueco lo han dejado para operar en la zona. Me imagino que seguirán metiendo nuevo material, seguirán trabajando en la zona en esta parte del futuro elevador de servicios. Continuamos, ya sabéis, al final del vídeo tenemos imágenes impactantes desde Torre Europa, de toda la parte de la cubierta, así que ¡hola! Pedazo de dumper. ¡Bum, bum, bum! Venga, 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 más piezas blancas para subir. Esto no acaba, señorita. Es verdad que hoy está más relajado, pero tenemos todavía mucha policía aquí en Madrid. Tenemos mucha policía. Mirad ahí al fondo. Aquí ahora mismo están haciendo el cambio, pero ya de momento la Castellana está totalmente operativa. Nosotros seguimos, subimos la mirada aquí en la esquina de la Torre B para mirar, para visualizar, para cerciorar de que todo vaya perfecto. Sobre todo sacarlo aquí en el canal y ver todos los avances diarios en el mejor estadio del mundo. Mirad cómo siguen subiendo todavía la estructura. Parece que no termina de llegar, Parece una maniobra molto difícil. Bueno, entramos en la Castellana y mirad, todavía siguen aguantando esas piezas amarillas del izado ese de la viga museo hacia la viga corona. De momento aguantan. Y en la parte superior, en la estructura del aquí de la viga corona, de momento tenemos más instalación de piezas. Ahí vemos cómo sigue creciendo en densidad y parece que esta pedazo de pieza ya está a punto de llegar a su sitio. Parece que lo único que tiene que hacer es bajar. Sí, tiene que bajar, que baje. Y lo que decía, tenemos imágenes desde Torre Europa y vais a ver que me parece que están a punto ya de colocar ese mallazo, esa ferralla para empezar a hormigonar dentro de la viga museo. Si queréis verlo, esperaos al final del vídeo. Seguimos, Castellana. Subimos Castellana hacia arriba. Es verdad que todos los días cuesta, porque esta cuesta al final va para arriba y tengo las piernas. Castellana, puertas de 0 al 10. Aquí vemos, seguimos contemplando la viga con la mirad. Como en la parte superior empezaron a colocar, seguían colocando más chapita en la parte superior, en el techo de la estructura en viga corona, y de momento parece que se ha estancado un poquito, Se ha estancado un poquito. Ahí vemos cómo están trabajando en esta zona de aquí. Tenemos operarios in the night. Bueno, que tenemos movimiento ahí abajo, Tenemos movimiento ahí abajo, justo debajo de la viga museo. Esto no será para hacer algunos tipos de refuerzos. Sí, algunos tipos de refuerzos para daros cuenta que al final la viga museo solo se sujeta durante 6 conexiones, 2, 4 y 6. No serán algunos refuerzos para sujetar la viga museo que tenga más refuerzos, porque es que no me estoy imaginando yo, es que no se me pasa por la cabeza. Solamente con esas 6 conexiones que se aguante ese pedazo de estructura. ¿Es posible? Dejádmelo en los comentarios si creéis que también están metiendo refuerzos ahí abajo. No te olvido, baby, no te olvido. Ahí sigues. Parece que ahora sí que sí, A puntito de llegar. Mirad cómo la base
está a punto ya de llegar a su sitio. Ahí se sigue moviendo, ¿eh? Es una maniobra difícil, sí, sí. Hay que dar un aplauso a estos trabajadores porque es que hacen un currazo, pero increíble. Vale. Abandonamos Castellana prácticamente, nos subimos a Honduras. Vale, hop. Mola grabar por la tarde porque está el sol completamente arriba y te muestra las novedades, te muestra todas las piezas con mucha más claridad, con mucha más luz. Mirad toda la chapa que tienen aquí acopiada, el cemento que tienen. Bueno. Es que han empezado a demoler todas estas semanas, han estado demoliendo por todos los lados y es que me da a mí que ahora, mirad todos los palets que tienen ahí de cemento, de yeso. Van a empezar ahora con la operación construcción y ladrillos, claro. Ahora me da a mí que viene lo bueno, que viene la construcción. Mirad, ya tenemos completamente cerrada la esquina de la Torre C. Ahí lo vemos. Y lo que estábamos hablando antes, los refuerzos para la viga museo. No sé si serán refuerzos, porque eso es que están empezando a hacer los montículos cuadrados que ya están en todos los fondos. El fondo norte y el fondo sur. Esos cuadrados que no sabemos a día de hoy para qué sirven, pues parece que los están construyendo aquí en Castellana. 37 grados. ¿Y por qué no? Ah, sí. Y ahora sí que sí, bienvenidos a la Torre C, bienvenidos a la esquina de Castellana con Rafael Salgado. Un día más, hoy es 29 de junio. Antes me han preguntado, oye, ¿desde dónde puedo hacer una foto a mi hijo que se vea el Bernabéu bien? Y yo siempre aconsejo hacerlo desde esta esquina de aquí. Esta esquina de aquí, te pones en una esquina de por aquí, hasta incluso en ese cartel, te pones ahí y se ve todo completamente el Bernabéu. En la otra parte está todo muy cerca y no te puedes hacer prácticamente foto. Así que esta toma es preciosa, mira. Me diréis que esta toma no es preciosa para que se ponga un niño aquí. ¡Venga! ¡Jesucillo! ¡Sonríe! ¡Pum! ¡Foto! Venga, más comitivas. ¡Hala! Aquí seguimos observando las conexiones, de momento acopiadas, recogiendo polvo. Que están calentando, que van a salir, van a salir a jugar dentro de poco. Excavadoras que se mueven y continúan sacando escombros del interior del Santiago Bernabéu. Aquí en la esquina de la Torre. Nos adentramos ya en Rafaelus Salgadus. Fijaros el interior, donde las riostras, cómo pegan los rayos del sol en el interior de las riostras, aquí en la esquina de la Torre C. ¡Qué preciosidad, por favor! Y es totalmente gratis. Que no le ha dado me gusta, que no le ha dado me gusta. Llegamos a Rafael Salgado y esta plataforma que no sé para qué, malditas... no sé para qué es esta plataforma. ¿Para acopio de material? ¿Para qué es? Es que no sé para qué es. Un autobús que pasa. Puerta de Radio Cronsa totalmente cerrada. Esto lo iba a incluir en el vídeo, en los detalles, pero me parece que tengo que sacarlo en el vídeo diario. Ahí están trabajando en la instalación, parece, de los cables de electricidad internos de las galerías. Me acabo de tirar un dardo, no sé si es eso o no. Y aquí decimos, joder, pero si han incorporado esas guías simples en los fondos, si ya han colocado las conexiones. No, hay que seguir trabajando. Ahí vemos esos pedazos de cracks, a los soldadores trabajando en la zona. Y esto tiene todavía mucho trabajo, Muchísimo, esas piezas que vemos aquí que siguen subiendo a las partes intermedias de las guías. Y aquí siguen, parece que están incorporando en las escaleras nuevas al ladito de la Torre C. Parece que están haciendo los agujeros pertinentes para colocar las barandillas de seguridad. Bueno, y ya estando aquí en the middle of de Rafael Salgado, en el medio de Rafael Salgado, vemos y comprobamos que están ahí, siguen ahí las piezas que trajeron hasta hace ya unas semanitas. Esas piezas que han ido subiendo a las partes de las guías simples y que siguen, bueno, simples y dobles, y que siguen ahí trabajando en ellas. Siempre vemos una plataforma en lo alto. Continúan en la parte baja de esas entradas demoliendo. Muchos dicen que puede ser para el respiradero, para el hipogeo. Otros dicen para igualar las entradas de un fondo y otro. Y es que no lo sabemos a nivel oficial, no sabemos qué puede ser. Giramos la mirada a la izquierda y vemos armarios completamente vacíos, otros en el medio con alguna lama que otra, y a la izquierda todo el armario llenito de lamas. A la izquierda tenemos nuestro hielo, que no falte el hielo, que son aislantes en realidad, pero así lo hemos bautizado en el canal. Y los toy, que no falten los toy. Nos vamos para la Torre D. Torre D, que voy para allá, prepárate. Voy a la sombra, que los bombones al sol se derriten.
Bueno, vamos a comprobar cuántas orejetas han instalado ya en la esquina de la Torre D, en la cara externa de la Viga Corona. Más lana de roca por esta zona. Se pone en verde, pues cruzamos. Bueno, vamos a aplicar la asignatura de matemáticas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 orejetas instaladas en la cara externa aquí de la Viga Corona a su paso por la Torre D. De momento no tenemos ninguna más, no tenemos más, no, que no. Confíate en mí, hombre. Anillos inferiores de la Torre D, totalmente demolidos, como ya sabéis. De momento en la parte interna, ese huequecillo entre el Torreón Norte y la esquina de la Torre D, ya tenemos escaleras también que han conectado. Y bueno, que tenemos novedades, ¿eh? Están incorporando otra piececita en la zona, y vemos... Bueno, piezaca, Piezaca, están incorporando ahora mismo, ya sabéis, colocaron en una primera instancia esa base, esa estructura, más luego, hace poco, esas escaleras, y que ahora mismo están jugando con otras escaleras para conectar directamente ya a la fachada de la Torre D. Ahí lo vemos, totalmente nítido, totalmente al natural. Bueno, ahora sí que sí, empieza lo serio. Mirad cómo están empezando a construir ya la entrada, el pasillo para la entrada al tour, Mirad, andamiaje, todos los pilares necesarios para tapar esta zona, protegerla del público, que no le pase nada, que no caiga nada. Y mirad cómo están ya preparando la entrada al tour. Totalmente esto exclusivo mundial en el día de hoy. Ahí vemos el cartelito donde pone acceso Tour Bernabéu. A ver que nos pillan. Y todo apunta a que va a haber entradas, Parece que se va a abrir el tour. No sé por qué, no creo que estén haciendo el pasillo a lo loco. Puede ser que el jueves por la noche digan, oye, que no se abre el tour, que no se abre, que otra vez vuelven a quitar el pasillo. Pero de momento, a día de hoy, 29 de junio, están haciendo la entrada ya hacia el tour. Ya vemos aquí la barriguita, mirad la barriguita. Esa parte donde ahora mismo están recubriendo, en la parte externa de la barriguita, están colocando ese recubrimiento de, yo me atrevería a decir, de metal. Torrísima A, y veis cómo está llegando otra pieza. Siguen formando ese futuro Skybar en esa esquina. Muchísimo polvo, hay muchísimo polvo en la zona. Recomendabilísimo llevar mascarilla en esta zona del Bernabéu, aunque hay en muchos sitios que están tirando agua para despejar un poco el polvo cada vez que están demoliendo. Pero si venís por el Bernabéu, recomendable, sobre todo muy recomendable, llevar mascarilla puesta por el tema de los pulmones. Eso al final te ensucia bastante los pulmones. Mirad cómo están colocando otra pieza interna en el nuevo edificio. Ahí lo tenéis, exclusiva mundial aquí en el canal de JR. Y cómo siguen trabajando en la zona, Si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal, por supuesto, of course, como dirían los ingleses. Y no os vayáis, cuando lleguemos a Concha Espina, que es la última parada, no os vayáis, porque tenemos imágenes en exclusiva de parte de Torre Europa, gracias a AgroCity Agro Madrid. Así que quedaros hasta el final del vídeo. He de decir que en el día de hoy han estado trabajando en la esquina, en esta esquina de Padre Damián, en esta parte de la Viga Corona, futura Viga Corona, que están construyendo en estos precisos instantes. Y en el día de hoy, tanto en la tarde de ayer, han estado todo el rato colocando esos travesaños entre medias. Ahí veis cómo están colocando todavía pernos entre ellos, y que yo creo que es posible que a lo mejor entre mañana y pasado continúen colocando más vigas superiores para seguir formando la Viga Corona aquí a su paso por el lateral este, y que veamos ese pedazo de beso, esas pedazo de piezas del futuro Skywalk de aquí, del Santiago Bernabéu. ¡Un contenedor volando! ¡Un contenedor volando! Bienvenidísimos a la esquina de Sagrados Corazones. Aquí estamos en la rotonda de Sagrados Corazones, donde no hay ningún camión acopiado, no hay ninguna pieza que parece que vaya a entrar. Lo que sí, yo creo que a partir del jueves, viernes, volveremos a ver de nuevo ese ritmo frenético aquí en las obras. Parece que se han frenado un poquito con el tema de la OTAN. Así que esperemos que a partir del jueves, viernes, veamos, aparte de nuevas imágenes con el tema del tour, nuevas piezas y nuevas incorporaciones para seguir haciendo esta remodelación posible. Y aquí estamos ya en la Torre A, Tower A, como dirían los ingleses. Mirad cómo han colocado esa última pieza que veíamos viendo desde Padre Damián. Ahora mismo están los pedazos de cracks trabajando en la zona, parece que ha llegado ya a su sitio. Así que lo único que queda ya es colocar pernos. Un perno, dos pernos, tres pernos. Y sobre todo el futuro Skybar, que parece que no, pero continúan trabajando en la zona, Vemos entre medias de todos los hierros
esos amasijos de hierros que tenemos aquí en el futuro Sky Bar, vemos cómo continúan las plataformas, las cestas, totalmente trabajando en la zona y vemos cómo siguen trabajando diariamente. Es verdad que no vemos muchas piezas volar hacia esa esquina, hacia esta torre, pero sí, siguen trabajando. ¡La Barriga! Últimamente veo mucha maquinaria aquí en la esquina de la Torre A, justo limítrofe con la Torre A. Y es que hay una plataforma, hay una grúa de Aguilar, ya sabéis que esta parte de aquí fue demolida, ahí, justo ahí. Y de momento no presentan ningunos agujeros los anillos de las barandillas de hormigón de aquí de la esquina de la Torre A. Parece que todavía no van a demoler nada como han hecho en la torre de entrada de acceso y salida de los camiones hacia el interior. Mirad como el polvo que hay en el interior, y siguen trabajando, siguen demoliendo ahí los palcos triangulares en la parte del primer anfiteatro. Y aquí estamos en Concha Espina, penúltima parada, última parada en la vuelta, pero nos vamos hacia las alturas, nos vamos a Torre Europa a vivir una trepidante emoción, una trepidante aventura de cómo está yendo desde las alturas todo hoy, gracias a AgroCity y AgroMadrid. Así que quedaros, y ya sabéis, un sorteo, sí, un sorteo de cerezas, cordero, bueno, riquísimo. Vale, Fondo Sur, estamos aquí en el Fondo Sur, muchas plataformas, tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 4 plataformas en este Fondo Sur aquí en Concha Espina, trabajando en las partes internas de la fachada de de Concha Espina. Así que nada, seguimos, continuamos. Ahora nos vamos directamente a Torre Europa sin pasar por la casilla de salida, así que no os vayáis, vamos, quedaros. Seguimos viendo imágenes del Santiago Bernabéu, vámonos. Antes os dejo un pedazo de time lapse de la subida de la guía simple de esta mañana. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 yeah. This is a statement to appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. It's a patience. Yeah, in this life, I wanna be soaring, to feel sun inside when it's pouring, and I'll fight till anxiety is foreign. I'm so sick of my mind's extortion. My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be. 1, 2, 3, probando, bienvenidos, feliz año a todos. Disculpad por el sonido, es que he tenido que hacer la grabación en off aquí en el Santiago Bernabéu. Y mirad las preciosas vistas que tenemos delante de nuestras narices, toda la esquina de la Torre B, Torre C allá al fondo, y sobre todo esas fotos que han pasado de forma vertical, pero bueno, se ven muy bien, y que ahí vemos como in the middle of de la Viga Museo, en el medio de la Viga Museo, parece que hay ferralla, veo cosas negras, parece que hay ferralla, lo que parece que cabe indicar es que van a empezar a colocar la ferralla
justo dentro, ese mallazo, para empezar a hormigonar en las plantas de la mismísima Viga Museo. Vemos toda la parte de Castellana, todas las piezas totalmente acopiadas en la zona. Esas piezas blancas que van subiendo siguen formando esa pedazo de estructura aquí en la Castellana. Aquí esas fotos con más zoom, ahí lo vemos. Mirad cómo están empezando a colocar ese pedazo de mallazo, esos hierros para empezar a formarlo y posteriormente empezar ya a hormigonar. Y qué preciosidades de imagen, ¿eh? Gracias a Agrofit y Agromadrid, ya sabéis, os dejo abajo en la descripción el link para poder entrar en el sorteo de una pata de cordero, de corderito rico, rico, cerezas del Valle del Jerte y un licorcito también, por supuesto, entrando en la página y poniendo Jesús Ramírez o JR, no sé realmente cómo está puesto, pero me votáis y podéis entrar directamente en el sorteo y podéis ganar ese pedazo de pack Torre C. Mirad cómo siguen construyendo esas estructuras de la Viga Crona. La cubierta de la esquina de la Torre C, ya sabéis que esa primera capa se ha puesto hace poquito, recientemente está colocada ya. En esta semana me atrevería a decir que la han terminado ya de colocar. La grúa torre, que no falte las gruísimas torres, es que... ¿Qué sería esta obra sin las grúas torres? Seguimos viendo esa cubierta oeste, de momento totalmente diáfana. Han colocado esa primera y segunda capa entre medias, ese aislante, of course. Y ahí vemos al fondo la cubierta norte. Por favor, alguien que tenga imágenes desde la cubierta norte, que me la envíe al correo electrónico, por favor, de forma, aunque sea anónima, que por favor que nos envíen esas imágenes. Es que tiene que ser brutal. Esquina también, al fondo, la esquina de la Torre D, cómo están trabajando también a tope en la instalación de lamas. Torre B, Torrísima B, donde ya sabéis, bueno, ahora mismo está desactualizada porque ya habéis visto en el vídeo de hoy, en el vídeo que hemos visto ahora, cómo han colocado una pedazo de estructura totalmente con posición diferente a las demás. Así que es lo único que falta en esa esquina al día de hoy, porque estas imágenes son, creo que de este al mediodía. Perdón. Y ahí vemos cómo siguen las grúas sujetando esa última guía simple. Así que nada, muchas gracias a Agrofit, a Agromadrid, por estas preciosas imágenes. Ya sabéis, hay que entrar en el sorteo hay que entrar en el link para poder entrar en el sorteo. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao, chao.